Estás grabando. Me llamo Evaristo Núñez Escobedo, soy escorpión de la 8ª región. Mi estado civil es casado. ¿Así? ¿Está bien? ¿Quién es Rodrigo Achondo? ¿Cuál fue su legado? Esas preguntas invaden mis pensamientos. Emprendo este viaje en búsqueda de la reconstrucción de la historia de un ser que admiro mucho. Nació el 31 de marzo de 1969 en la localidad de La Florida. Lo llevé a matricular para el jardín. Él hizo una obra de teatro con los niños de que estaba recién entrado de los prejardín, de los 4 años. Hizo un grupo de teatro con ellos. Él era terrible porque era revoltoso. Con Rodrigo fuimos amigos de infancia, amigos, vivíamos en el mismo barrio, en una plaza, salíamos a jugar, a andar en bicicleta. Rodrigo era muy líder. Se subía a los tejados, tenía 4 años, 5 años, y de arriba me decía, hola, hola. Me acuerdo que tenía una bicicleta y le puso una cola de zorro. Y él iba adelante en la bicicleta con su cola de zorro. Se tiraba al suelo, decía, ay mamá, ataque, ataque, murió tu hijo, y quedaba tieso. Nos poníamos a tomar yogur y después nos chorreábamos. Y ahí delante la gente, y la gente miraba si estábamos comiendo yogur. Fue muy inquieto, demasiado inquieto, desde niño, desde guagua. Entró a estudiar teatro en el año 89 en la Escuela de Teatro La Casa de Fernando Cuadra. ¿Qué es lo que se le viene a la mente estando aquí en la escuela? Muchas cosas, o sea, no solamente a la mente, sino que al corazón, también al alma. En el año 89 yo entré a estudiar teatro y ahí conocí a Chondo. Estábamos en cursos paralelos. El primero A y primero B, por así decirlo. Yo acá conocí a Rodrigo, acá no. Nos hicimos amigos, la verdad. Sí. Y efectivamente Rodrigo era el payaso de la escuela. Rodrigo nos tenían todos los recreos cagados de la risa a todo el mundo. ¿Sí? Yo tenía 20 años, Rodrigo tenía 19 años. Rodrigo venía con una idea de teatro, él quería ser, me acuerdo, actor cómico. De hecho yo lo miraba como, este es un payaso, quiere hacer comedia. Yo era más serio, ¿cachai? Y nosotros llegamos a revolucionarlo. Llegamos a sacarle un poco esta cosa de intelectualoide que tenía el teatro, como muy... Y empezamos a llevarlo más a la cosa cotidiana. Fundó la compañía Underblue junto a Felipe Oliver en 1996. Realizaron la obra Rojas Magallanes, Módulo 7, Asesino Bendito, NN 2910, Moon Chile, la cual fue llevada al cine bajo el título Monos con Navaja, entre otras. Rojas Magallanes, uno entraba a una sala que no era una sala de teatro, por lo tanto ya era loco, era una oficina en el Teatro Cariola, donde veía a 2 personas que conversaban, Pedro Castellano y Rodrigo Achondo. Escribió una obra que después se fue mutando, que se llamó Rojas Magallanes, que fue muy famosa. Y las obras de Rodrigo, bueno, todos los que la pudieron ver, son la mitad de la obra, es una aparente comedia, donde el público sospecha que algo va a pasar, pero parece que es todo hueveo, y de repente hay un giro y se pasa la tragedia. Módulo 7, un grupo de presos que está planeando una fuga, con todas las interconexiones entre ellos, entre el gendarme y los demás. Entonces todo eso que al principio era cómico, después se vuelve trágico, se vuelve terrible, cuando salen las pistolas. Moon Chile, una banda de narcotraficantes al peo, que esa noche va a ser un gran negocio de cocaína y con el cual van a poder dejar de prostituirse a las niñas de ahí el lugar. Y eso yo creo que era también parte de su personalidad, que él podía pasar
de la comedia más jocosa a una tragedia o un drama en un segundo. Sus obras tenían temáticas ligadas a la delincuencia, sectores vulnerables y la pobreza, llevando a las tablas montajes atrevidos y violentos, que le valieron reconocimiento en el mundo teatral, a pesar de haberse movido siempre en el ámbito del underground. Tocó temas que ocurren en la vida, traficantes, personas que viven situaciones límites. Y siempre las temáticas tenían que ver con eso, tenían que ver con denunciar la corrupción, denunciar los abusos de poder. Achondo siempre privilegió las acciones verdaderas y no las simulaciones, generando un grado de autenticidad en el teatro chileno. Bueno, yo dejé de actuar porque no encontré nunca al director. Porque yo encontraba, el director me decía, muévete para allá. Y si yo no lo siento, ¿por qué me voy a mover para allá? ¿Qué hago yo? Los dejo en libertad absoluta y me siento como público. Él dirigía de una manera sublime, era un director que dejaba que la gente explorara sus propias emociones. Entonces de repente nos decían, ya, mire, tenemos este texto, ya, listo, lo leíamos y dejámoslo. Y ahora, en base a esto que nos pasaron, improvisemos. Entonces, como no había un texto aprendido de memoria, siempre era muy real, porque vivíamos la situación. Él después limpiaba, decía, eso déjalo, cambia esta emoción, párate acá, párate allá. Es que yo trato de hacer que el público sea cámara. Perfecto. Entonces es un teatro muy cercano al cine, Ya. a la actuación de cine, por eso no actúan tampoco. Entonces cuando empezaban a actuar yo les decía, no actúes. Hay mucha gente que consideraba que lo que hacían del blues era cine en vivo, porque no tenía nada teatral. Uno estaba acostumbrado a ver una obra de teatro que era lo que cuando uno entraba a la escuela te decían, ya, usted no puede dar la espalda al público, usted tiene que usar las diagonales, proyectar la voz. Que Rodrigo decía, no importa que la obra sea mala, pero hagámosla de verdad, de corazón. Siempre te pedía eso, actuar desde el corazón. A mí me decía cuando estábamos en el proceso, Matías, no actúes, weón. ¿Para qué actuáis? No? Y era como, ¿qué me estáis diciendo? Era como, si estoy estudiando teatro para actuar. Entonces uno veía el realismo puro, uno no sabía si estaba viendo una película o estaba viendo teatro. Él quería mucho, mucho el teatro, se sentía muy cómodo haciendo teatro. Yo creo que la vida de Rodrigo está en su obra. Yo también conozco mucho de su infancia, la relación con su papá está muy presente en la obra, que era una relación muy, muy dura. Rodrigo era un excelente actor. Rodrigo es un gran actor, muchísimo mejor que yo y muchísimo mejor que todo lo que voy a entrevistar. Y esta cosa de tragicomedia que era muy de su casa también, porque yo también conocí su casa, estuve 1000 veces en su casa, conozco a su mamá, a su hermano. Rodrigo llegó a dirigir en el Teatro Nacional, eso es un logro muy importante. Antes del estreno, o sea, de las funciones, generalmente lloraba, yo no sé por qué. No sé si eso obedecía a un tema personal de él, de alguna depresión no tratada, no tengo idea, pero se emocionaba mucho y después de las funciones también. Rodrigo se casó con Paula Opazo y juntos tuvieron a Diego. A Chondo lo conocí a través de mi hermana, de la Francisca, porque ella lo conoció también a través de Rodrigo, o sea, de Gonzalo. Y bueno, la Francisca trabajó, mi hermana, con Rodrigo en una de las obras, en N2910. Lo hizo muy feliz la niña esta, la amó mucho a la niña, a la Paula, lo amó mucho. Así que al poco tiempo nos fuimos a vivir juntos y después nos casamos y después al poquito tiempo de estar casados nació Diego. Y él se realizó realmente con su hijo Diego y fue lo máximo que tuvo. Fue muy feliz siendo padre
Yo creo que fue una satisfacción enorme para él, una realización también. Se sintió muy realizado en su matrimonio. Sentía muy, muy feliz. ¿Cuándo habrá sido? Bueno, nosotros nos separamos cuando el Diego tenía como unos 4 años. Cuando Rodrigo se casó, yo perdí un poco ahí yo creo el tiempo que más alejados estuvimos, porque se centró más en la familia, ¿cachai? Y él pasó periodos en que no pudo desarrollar su creación. Yo creo que el teatro pasó un poco a segundo plano cuando nació el Diego, ¿cachai? O porque se centró mucho en otras cosas en el sentido como de la familia, del Diego, que le fue difícil como salir al mundo. Y fue en ese periodo en que nos separamos. El quiebre matrimonial de Rodrigo lo afectó mucho, muy determinante en su vida. Su gran tragedia personal. De ahí Achondo no volvió a ser el mismo. Y luego empieza a retomar su cosa creativa y toda esta pasión, y se da cuenta que también yo creo que un poco la escena artística había cambiado. Y también un poco la compañía se empezó a disolver, en el sentido de cada uno empezó a buscar su lugar. Que las personas con las que trabajaba también habían tomado otros rumbos, tenían otras necesidades, que la compañía no tenía el mismo ritmo de antes. Actores que se habían casado, que estaban emparejados, que tenían hijos. Entonces también los intereses fueron por otro lado. Y él siempre fue un hombre muy consecuente, muy, muy estricto con su creación, con sus principios. Ya no éramos los revolucionarios, los rebeldes que todo el mundo admiraba. Y se le hacía, yo creo, difícil poder entender esto como de este escenario distinto. Nosotros éramos una familia, siempre todas nuestras obras fueron consideradas, para nosotros era como, estamos haciendo familia. Y cuando la familia se empieza a disolver, pucha, que duele. Y a él más que nada le dolía mucho, tanto en lo personal como ya se había disuelto. También su familia teatral se le estaba derrumbando. Estudiar actuación es vocacional. La idea es que de corazón sientas estudiar actuación. La habilidad te la enseñan en la escuela. Eso es lo que tiene Under Blue, que te enseña cómo tus habilidades pueden ser explotadas. Achondo y Oliver se trasladaron a la ciudad de Concepción, donde fundaron la Academia Teatral Under Blue Studio el año 2002. Más intenso. Bueno, después vino el periodo en que se fue a Concepción y hizo este intento de formar una escuela ya con el Oliver. Él buscó miles de alternativas, se fue a hacer clase a Conce, tratando de buscar armar una escuela de teatro, me acuerdo. Surge la idea de ¿por qué no poner una academia? Por esto mismo de haber encontrado actores que me pareció muy extraño que las universidades los cortaran y quedaran votados, literalmente votados. Entonces dije, esto no se está haciendo con amor. Y surge la idea de hacer una locura, porque es una locura, y todavía no estamos seguros, de hacer la Academia Under Blue Studio. Y ese fue un reiniciarse y retomar el teatro, que yo creo que fue un nuevo impulso para él, pero también fue muy doloroso el que no resultara. No le resultó, se vino para acá, tratamos de hacer obras, no funcionaron, no llegaban a buen puerto. Fue un dolor muy grande, porque él vio ahí como una puerta de recomenzar. Regresó a Santiago para dirigir El Cruce de los Cuchillos en el Teatro Nacional Chileno en 2010. El 2011 dirigió El Pianista en una breve temporada.
Posteriormente fue a vivir a la localidad costera del Quisco, donde pasó sus últimos años aquejado de un daño hepático irreversible. Él tuvo una hepatitis y no se la curó bien. Y después cuando le evolucionó a los 4 o 5 años, no creyó que era la hepatitis que le volvía. Y no se cuidó y en una semana se fue. Me acuerdo cuando tú habías ido a la farmacia con él y compré un cargamento de medicamentos. Y yo le digo, weón, ¿para qué estás comprando tanta weá? Y tomaba medicamentos para dormir, para levantarse, para todo, porque estaba muy deprimido, ¿cachai? Eso le afectó mucho el hígado, porque seguía tomando. Yo ahí lo vi mucho, me juntaba mucho con él, iba a la casa, la pieza, tú la viste, la pieza de la Florida que tenía lleno de Iron Man, ¿cachai? Cuando iba al Diego, qué sé yo, y ahí siempre estaba con un vaso tomando. Ahí yo caché que ya estaba en una espiral de copete preocupante. Y él se conocía bien, yo creo, y se daba cuenta. Yo creo que hubo ahí también una elección probablemente. Y tú no podés creer que un gallo con ese talento opte por tirarse al copete, sabiendo que el hígado lo tenía malo. ¿Qué es eso si no es decidir matarse? Él empezó a tratar de hacer una obra que fue su último gran proyecto. Y esto deriva en un funeral donde está el cajón en escena y donde van llegando todos los actores en el fondo. Como estaba todo esto, toda esta familia teatral tan disuelta, él quería hacer una obra en que llegáramos todos a su funeral. Y íbamos a llegar todos nosotros a hablar de Achondo. Y en el fondo él estaba planificando su despedida. La respuesta que tengo es que él se fue para el Quisco, preparando su muerte. Cuando Rodrigo murió y lo velaron en el Quisco, era la obra. Él fue, entre comillas, fue un suicidio. Él sabía lo que iba allá. Yo creo que Rodrigo, esas personas que sienten que tenían una misión en la vida y una vez cumplida, ya era momento de decir, listo. Y yo siento que Achondo buscó esa muerte porque ya no le encontraba sentido a vivir, a hacer cosas. Yo creo que Rodrigo optó por matar su propia creatividad y dormirse en los laureles. Se aburrió del teatro. Ya no le era suficiente o ya había cumplido lo que tenía que hacer en el teatro. Se fue él con mucho amor, porque cuando se durmió muy feliz, sonriente la cara. Yo nunca había visto a un fallecido sonriente y él se fue feliz, no cabía de la cara de felicidad. Que yo quedé impactada al verlo porque siempre es una cara rara, po. O sea, cara, no sé, sin expresión, pero este tenía expresión de descanso, de felicidad, al fin lo logré, ¿entiendes? Esa cara tenía cuando él se fue. Pero lo que me marca y que lo que quiero quedarme con él, y lo quiero también, y lo trato de llevar a mi vida es eso, es la entrega, es el de entregarse, el de vivir, el de disfrutar.
el de compartir, el de sentir de verdad, ¿no? Y ahí como que me trato de hacer esta fusión en no actúes. Y él era mi hermano mayor, entonces le pedía consejos, me escuchaba mis tristezas. Él fue, no sé cómo se define eso, amigo, así se define, amigo de verdad. Me siento muy orgullosa de haberlo conocido, de haber compartido la vida con él. Creo que fue un hombre muy íntegro, muy valiente para vivir, muy valiente para morir. Es complejo hablar de Achondo, porque yo siento que yo perdí un amigo, más que un director, más que un actor, que lo echo de menos y me cuesta hablar de él. No es fácil, Achondo es un tipo muy cabezón y un amor igual, o sea, es heavy la wea, no se acuerda de él. Pero es un cabrón, weón, es un cabrón. No era para este mundo, por eso se fue. Rodrigo me enseñó a ser auténtica, a ser yo misma, sin importar lo que el resto quiera y pretenda de mí. Recuerdo sus abrazos, sinceros y reconfortantes. Siempre de verdad, siempre en mi memoria.